se abren ya, entra la luz divina, toda la gente aplaude, Cristo Rey de Gloria. Las voces nos levantan, el sermón va a empezar. Siente paz en el alma, Cristo Rey de Gloria. Bienvenidos a su casa, aquí no hay más que amor. Abramos corazones, Cristo Rey de Gloria. Iglesia, Cristo Rey de Gloria en Chihuahua, México, te da la bienvenida. Cristo Rey de Gloria. No solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de la palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra profética te sostiene en tiempos de crisis. Risas en el altar, unidos todos cantamos. Con ustedes, Karime Villazón. Comenzamos. Bienvenidos a su casa, aquí no hay más que amor, más que amor. Abramos corazones, Cristo Rey de Gloria. Bienvenidos a su casa, aquí no hay más que amor, más que amor. Abramos corazones, Cristo Rey de Gloria. Cristo Rey de Gloria. Mis amados. Pues bueno, mis amados, vamos a la palabra. El Señor me ha estado hablando, amados, acerca de los procesos. Yo creo que todo el mundo hemos estado viviendo procesos, pero en estos últimos tiempos he visto cómo el Señor ha metido a su pueblo a procesos bastante fuertes, ¿verdad? Desde la pandemia, si hay algo que Dios trabajó fue con el pueblo de Dios, llevándonos nos metió en ese proceso de la pandemia, claro, al mundo entero, pero Dios nos habló muy fuerte a los hijos de Dios en ese proceso. ¿Por qué? Porque Dios trabaja tanto con su pueblo. Dios trabaja con su pueblo, mis amados, porque somos los instrumentos, ¿verdad? Somos los voceros, somos los representantes, somos los portavoces del mensaje divino. Y el vaso, hermanos, y esto es importante, yo quiero que tú lo sepas y puedas casi aprenderte este pensamiento. Yo no llevo un mensaje, usted no lleva un mensaje, usted es el mensaje. ¿Se fija la diferencia? Yo no tengo un mensaje, yo soy el mensaje. Esto ya nos catapulta a otra dimensión, porque entonces Dios empieza a trabajar con el vaso. Es decir, Dios dice: yo te voy a usar para que tú lleves un mensaje, pero es bien importante que yo te procese. ¿Por qué? Miren, hermanos queridos, es imposible que nosotros no salpiquemos un mensaje con nuestra carne, con nuestros pensamientos, con nuestra sabiduría o nuestra ignorancia. El hombre salpica el mensaje de lo que él es, ¿verdad? Por causas naturales. Por eso Dios nos tiene que procesar. Nos tiene que procesar, nos tiene que quebrar para que el mensaje que nosotros portamos sea un mensaje lo más puro y lo más limpio. Por eso le digo a usted que nosotros no llevamos un mensaje, nosotros somos el mensaje. Y esto entonces nos lleva a una dimensión más profunda. Muchas cosas vamos a entender. Y bueno, ahora en este tiempo, cuando el Señor me mostraba, y lo he visto en el pueblo de Dios, hermanos queridos, Dios nos ha metido a muchos de nosotros a procesos de soledad, a procesos de aislamiento, a procesos de un sacarnos de nuestro ambiente. Y si nosotros no tenemos la actitud correcta, nos vamos a amargar. Nos vamos a amargar porque la soledad, en verdad, mis amados, que es uno de los recursos más fuertes que Dios usa para trabajar con su pueblo, literal, hermanos, es verdaderamente insoportable. ¿Verdad que sí? Es insoportable la soledad. Es algo que si nosotros no tenemos la actitud correcta, en verdad no vamos a tolerar. La soledad es algo bien duro, pero Dios es algo que va preparado muy fuerte para su pueblo. Yo sé que hay personas aquí que en forma extraña, ¿verdad? La gente que de repente eran sus amigos, de repente se alejaron.
De repente, por causas extrañas, empezó Dios a alejar personas, situaciones, y cuando volteaste te diste cuenta o pensaste, dices, estoy bien sola, estoy bien solo, me siento en verdad aislado, aislada. Y si en esta noche nosotros no miramos el propósito de Dios en ello, vamos a caer en un dolor profundo. Y el Señor quiere en esta hora que tú veas que Él está metido en el asunto y que no puedes por ninguna manera caer en desesperación, porque como le decía al inicio, la soledad es verdaderamente insoportable. Si Dios no nos ayuda, el proceso que estás viviendo puede en un momento dado hacerte tronar, llevarte a la incredulidad, a la duda y, como dicen, tire la toalla. Pero hoy, en el nombre de Jesús, vamos a enfocarnos, hermanos queridos, vamos a sacar el mejor provecho, vamos a tomar la actitud correcta y vamos a decirle: Señor, ¿estás metido aquí? Está el Señor metido en el asunto. El aislamiento que Dios ha permitido en tu vida, la soledad, te abandonaron tus amigos, de repente tus familiares no te buscan, de repente le llamas a todo el mundo, no hay nadie, de repente tus reuniones, porque el mundo se reúne. La gente de la sociedad se reúne, busca socializar, comer, hacer fiesta. Pero qué tremendo, amados, porque Dios busca el aislamiento. Entonces, para una persona que viene de tener amigos, de tener una sociedad, de tener el cafecito, la amiguis, la reunión, de repente caer en una terrible soledad, caer en un aislamiento, no es fácil. La verdad que no es fácil. ¿Cuántos han vivido eso? ¿Verdad que sí? Es muy importante que hoy lo hablemos, porque Dios está trabajando con muchos de ustedes y con muchos de nosotros. Así que esta sensación de soledad, si no lo estás experimentando ahorita, lo has experimentado. Son sensaciones muy fuertes. La soledad, la tristeza son sensaciones muy fuertes que hoy tenemos que hablar del asunto. Y, hermanos queridos, psicológicamente, las psicólogas y todas las personas que estudian el alma de los seres humanos, está establecido que las dos heridas más fuertes que un ser humano puede vivir es el abandono y el rechazo. Por tanto, amados, cuando el ser humano se siente en soledad, se siente abandonado, se siente rechazado y empieza una revoltura de emociones internas que, si nosotros no enfocamos las cosas hacia donde lo tenemos que enfocar, podemos caer en algo muy profundo, en un pozo profundo que pueda ser un cautiverio. Pero hoy nos vamos a alinear, hermanos queridos, y vamos a sacar el provecho, y vas a ver que esa soledad que estás viviendo, esto que Dios preparó para ti, que en un momento dices: Dios mío, hasta llegamos a pensar, ¿por qué hicimos? ¿Algo habré hecho? Pues de repente estoy tan sola, estoy tan solo, buscas gente y no la encuentras, y de repente es una soledad tremenda, ¿verdad? Una soledad tremenda. Pero hoy vas a ver cómo el Señor está en el asunto y cómo el Señor tiene un plan contigo, ¿verdad? Así que cuando viene la soledad, hermanos, lo primero que te das cuenta que personas que estaban contigo ahora no están. En forma extraña se fueron, ¿verdad? Miren, hermanos queridos, cuando inicié la iglesia, yo inicié un equipo de intercesión de chicas, ¿verdad? De mujeres. Hermanos queridos, ¿usted puede creer que mis 15 intercesoras ya no viven en Chihuahua? Así como se lo estoy diciendo. Y dice usted: ¿y por qué se fueron, pastora? Pues una se fue para Estados Unidos, otra para España, para todos lados. Se les hizo poco y se fueron hasta Europa. Y yo decía: Dios, no me lo estoy imaginando, ¿te está llevando a todo mundo? Hermanas queridas, al literal les puedo decir que 15 de mis intercesoras ya no viven aquí, por asuntos de promoción, de trabajo. Y yo le decía: Señor, qué tremendo. En forma sobrenatural Dios comienza a retirar personas significativas para ti. Y no porque no haya más intercesoras, sino que cuando tienes un equipo y estás impuesto a interceder y de repente Dios te mueve 15 personas, es verdaderamente fuerte. Y si nosotros no enfocamos nuestra mente hacia lo que Dios está haciendo ahí, nosotros caemos en algo feo. Pero cuando Dios dice: Karime, la soledad que yo preparé para tu vida está en mi total control, yo la estoy manejando porque tengo un plan contigo. Amén.
Y hoy vamos a sacar ese provecho porque es importante enseñarlo, hermanos queridos. Enseñar, ¿verdad?, que la soledad es algo que el Señor designó para ti, el aislamiento, porque Él tiene un plan contigo. Y este recurso que es la soledad y el aislamiento fue preparado por la mano poderosa de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué cree? Porque el Señor quiere tener un encuentro contigo. ¿Y por qué lo tiene que hacer así Dios? ¿Por qué me tiene que quitar a todas mis amiguis? Y hasta pero si somos nomás intercedíamos. Porque el Señor tiene un plan y es trabajar con nosotros. Él necesita trabajar con nosotros. ¿Por qué? Por el plan que Él tiene, ¿verdad? Por el propósito de nuestras vidas. Y Él necesita hacer muchas cosas que ahorita vamos a hablar de eso. Muchas cosas. Así que lo primero que tienes que ver es la soledad, el aislamiento, el abandono no es un castigo. No te está castigando Dios, no estás aislada en tu casa llorando, no estás aislada en tu recámara, no pasó lo que pasó porque te está Dios castigando. No está pasando eso, ¿verdad? Dios se va a conectar contigo en esta soledad que estás viviendo. Dios desea hablarte, Dios te quiere dar instrucciones, pero lo más tremendo es que te está quitando apegos. Me está quitando a la amiguis, ¿sí? A la amiguis, a la que le hablabas y le contabas todo. ¿Y ahora a quién se lo voy a contar? Oye, y al otro te va a quitar todos los apegos emocionales y va a empezar a quitarte, ¿verdad?, todas las personas que te tendían la mano. Y dices tú, pero ¿por qué Dios está haciendo esto conmigo? Porque Él necesita alinearte y girarte hacia Dios. ¿Por qué? Porque lo que Él tiene sobre tus espaldas y el plan que va a poner sobre ti, el propósito, te necesita fuerte, te necesita firme y te necesita enfocada. Así que por eso le decía que esta soledad, este proceso de llanto, de soledad, es insoportable, hermanos, ¿verdad? Yo recuerdo, me da una risa porque ahora que mi esposo y yo nos quedamos solos porque nuestros hijos ya se casaron, ¿verdad? Pues estamos impuestos siempre que entraba. Bueno, mi hijo Servando no es ruidoso, muy serio, pero mi hija Karen era una castañuela, ¿verdad? Así que imagínense, en la casa nomás nos oíamos cuando hablábamos. Y como mi esposo pues también es muy serio, imagínense la seriedad de mi casa, ¿verdad? Y una vez hospedé a una cantante que se llamaba Blanquita Mía, una mujer muy linda, una señora. Y recuerdo que se levantó en la mañana, la hospedé en mi casa. Y me acuerdo que el segundo piso gritó una mañana y me mató de la risa, porque se asoma y dicen, ¿hay alguien ahí? Gritó desde arriba y me dio tanta risa. Le dije, sí, Blanquita, aquí estamos mi marido y yo. Me dijo, qué horrible, me dijo, qué espantoso, qué casa tan silencio. ¿Hay alguien aquí? Y dije yo, mira, ella pudo percibir la seriedad. Y le dije, sí, somos muy serios, Blanquita, véngase para acá. Ya bajó Blanquita Mía. Pues hay momentos, hermanos, que te levantas en una gran soledad, casi volteas y dicen, ¿hay alguien ahí? Y si tú no miras que esa soledad que Dios permitió, ese aislamiento, ese abandono de tu amiga, ese proceso que estás viviendo, Dios está metido en el asunto, te puedes enfermar, puedes caer en duda, en incredulidad y perder la oportunidad de sacar el mayor provecho en el proceso del aislamiento y la soledad. Porque te voy a decir algo, en cuanto el Señor toma a una persona y le da a Dios un llamado y un ministerio, enseguidita te va a meter al proceso de la soledad. O sea, dices tú, pastora, no me la libro. Nadie se la va a librar. Todos pasamos por ahí, hermanos queridos. Todos pasamos por ahí. Y no solamente una vez, varias veces. En cuanto usted se convierte al Señor y el Señor le pone a usted un llamado, inmediatamente al desierto, a la aridez, a la soledad, para procesarlo, para formarlo, para quitarle los apegos, para desintoxicarlo, para que quitarle la amiguis, el amigo, el novio, todo. ¿Para qué? Para que dependa del Dios vivo. Oiga, es un proceso pesado. Se dice fácil, pero no es fácil. Les decía yo, llega a ser casi insoportable.
¿verdad? Porque inmediatamente, imagínense una persona muy sociable que tiene tantas llamadas y mi amigo, mi amiga, vamos aquí, vamos allá, y de repente todo mundo brilla por su ausencia y Dios se va a encargar de que nadie te busque. Se va a encargar de quitarte los apegos, te va a quitar los amigos, porque Dios está metido ahí para hacer y formarte y hacer un proceso en tu vida. ¿Para qué? Para moldearte, para moldearnos, para trabajar con nosotros. Así que la soledad, el abandono, el aislamiento es un recurso que Dios preparó para ti. Hoy te lo quiero decir, no te está castigando Dios, no te ha abandonado mi Señor. Dios está contigo. Este es un recurso que Dios preparó para ti. Vas a salir mejor, vas a estar ensanchado, crecido, vas a aprender, vas a ser impartido. Es más, va a llegar un momento que hasta tú mismo, tú misma vas a buscar la soledad, porque va a ser tan hermoso el crecimiento y la comunicación que se va a hacer en este tiempo de soledad, que tú mismo, tú misma vas a buscar esos momentos de estar a solas con Dios. Porque entendiste y viste lo hermoso que es, ¿verdad? Los procesos en esas cosas que pensamos en ocasiones, Dios me abandonó. Porque lo primero que piensa uno, Dios me olvidó. Pues ¿qué hice? Ya nadie me habla. Literal, el Señor te deja solo, te deja sola, ¿verdad? Y más, ¿verdad? Cuando el Señor, hasta la familia, hay gente que hasta los familiares llegan a alejarse, ¿verdad? Es parte de los procesos. Todo hijo de Dios pasa ese proceso. Y miren, amados, y esto es algo que tenemos que hacer. Toda persona que Dios tiene un plan, inmediatamente, así, en cuanto la persona tiene llamado, lo agarra a Dios y lo mete al desierto. Inmediatamente, invariablemente, si no lo hace, no te puede equipar. Es parte de lo que Dios hace. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Hermanos queridos, Dios está procesando a su pueblo, ¿verdad? Yo les decía, les comentaba, qué tremendo en el caso mío, 15 intercesoras fuera del país, bendecidas, pero cuando volteé no había nadie. No había nadie de las que empezamos a interceder y de forma extraña fueron movidos por su trabajo, ¿verdad? Y así sucede. Mire lo que dice esta palabra, dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Te vas a acordar por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Y habla al pueblo de Israel, ¿verdad? Número 40, número de prueba, ¿verdad? 40 es número de prueba, 40 años en el desierto. Dios llevó a Israel 40 años en el desierto, pero aquí lo dice, para afligirte. ¿Dios te aflige? Claro que sí. ¿Usted cree que no es aflicción, amados, que le quite a usted los apegos? Que tenía mi amiguis, que en cuanto yo le hablaba venía corriendo mi amiguis y oraba por mí, me fortalecía y de repente la amiguis se fue. La amiguis me abandonó, de repente mis hijos se casaron. Oiga, me han dicho mamás, oye, mis hijos se casaron y se fueron de la ciudad, estoy sola. Dios quitando sobre todo apegos, durísimo. Así que dice, yo te llevo al desierto para afligirte. Claro, esto es aflicción, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón. Amados, nunca vas a saber lo que hay en el corazón sino en los momentos de crisis. Ahí en la crisis sale todo, salen las carencias y las fortalezas, ¿verdad? Si habías de guardar o no sus mandamientos. Mire el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre. Porque esta es otra de las características, amados, cuando el Señor nos lleva a la soledad, a esa horrible soledad, porque es horrible. No es cierto, hermanos, que fácil, es insoportable para muchas personas, ¿verdad? Y esto es lo importante esta noche, que nosotros podamos ver que cuando estás viviendo esa horrible soledad, ese horrible abandono, ese aislamiento, ¿verdad? Lo primero que te va a dar es por llorar y llamarle a alguien, estoy desesperada. No, tienes que sacar el provecho y tienes que sacar lo mejor de lo que el Señor quiere, ¿verdad? En este proceso que está viviendo, ¿verdad? No te aferres a algo, no trates de salvar algo que Dios te está quitando. Por eso es tan pesado, por eso es tan difícil este proceso. Pero yo te digo, sin este proceso no estamos listos para lo que viene. No vamos a soportar una carga si Dios pone en nosotros una carga ministerial.
No vamos a soportar el poder dirigir a alguien si nosotros no somos formados en la soledad, en el aislamiento, en ese desierto, en esa desesperación. Así que cuando dice aquí, y te afligió y te hizo tener hambre, ¿a qué se refiere? Hermanos queridos, qué horrible cuando estás en una soledad. Yo como pastora le llamo a ministros, apóstoles, y no encuentro uno. Les llamo y no encuentro uno que me dé una palabra. Imagínense ustedes, hermanos. Le habla a la pastora y me menos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que llegue nada. Y dices tú, pero ¿por qué me hace eso Dios? Porque el Señor empieza a provocar hambre. Dices tú, ¿hambre de qué? Ay, hermanos queridos, hambre de una palabra. Hambre de una palabra en medio del caos económico. Hambre de una palabra en medio del problema matrimonial que traigo. Una palabra en medio de la enfermedad, una palabra, alguien que me diga, alguien que ore por mí. Hay una desesperación, te hace tener hambre por una palabra. Y es ahí, mis amados hermanos, que Dios empieza el proceso. Fíjate bien lo que comienza a hacer, te aísla, te quita los apegos, te quita la gente, te quita las fortalezas. Ya que te quieres agarrar del novio, del marido, del amiguis, del compadre, del que sea, de la pastora, del apóstol, del profeta, y de repente te los quita todo, ¿verdad? Y tú quieres una palabra y no viene nada, ¿verdad? Desesperado, un alimento, Dios, dime algo, algo, y es una desesperación, y Dios pareciera que nos deja solo. Es ahí donde aprendemos a valorar un rema. Pastora, ¿qué es un rema? Un rema, amados, es una palabra muy clara, muy específica para el momento que estás viviendo. Es algo que tú necesitas, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de la palabra que sale de la boca de Dios. Es en el desierto, es en la soledad donde tú valoras la palabra profética, porque la palabra profética te sostiene en tiempos de crisis. Es en el desierto, aquí cuando dice, y te hice tener hambre, hermanos queridos, valoras que Dios me diga algo, lo valoras de una manera tan especial porque tienes hambre, porque estás desesperado, porque tienes aislamiento, porque estás muy solo y tú necesitas algo que Dios me diga en medio de esta desesperación. Por eso dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Hambre de la palabra que sale de la boca de Dios. Y lo dice, y te sustentó con maná. Está hablando de ese maná, de esa palabra que viene de la boca de Dios, que te caes en desesperación. Es que traigo un problemón, pero no encuentro una palabra. ¿Qué hago? Y te empiezas a desesperar. Quieres un maná, alimento. Dime, Señor, ¿qué hago? Y lo dice, con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido. Y aquí viene, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos queridos, es allí donde el Señor comienza a hacer el proceso y empieza a ver el fruto. Ahí está ya el fruto del quebranto, la soledad, y empieza uno la desesperación. Una palabra, Señor, una palabra en mi desesperación, una palabra, Jehová. Y ahí empieza el proceso y Dios empieza a verte. Ya valoras el rema y empieza el trabajo interno en el ser humano. Empieza el trabajo de quebranto, de dependencia de Dios. Ya todos se fueron, al que busques no lo vas a hallar, y aunque quieras que te diga algo no te va a decir nada. Se fueron los hijos, se fue el marido, se fueron todos. De repente te quedaste sola, porque el Dios de la gloria permitió esa soledad, ese aislamiento para trabajar contigo y conmigo. ¿Qué busca Dios? Encontrarse con nosotros, quitarte los apegos de lo que te agarras, y de quien te agarras te lo va a quitar todo, para que Él sea el único y el todo de tu vida. Sin el proceso de aislamiento y de soledad no lo vamos a aprender. Y cuando nosotros tengamos un llamado, un ministerio, si no somos formados, nos encontramos con personas muy divagadas que se agarran de cualquier cosa.
Pero una persona formada en el desierto, en la soledad, en el quebranto, sabe que su sustento solo viene del Dios vivo. Todo ministro, los que usted ve que visten y calzan, amados, los generales que usted ve, todos pasaron desiertos horribles en su momento, pero que después Dios los formó. ¿Dónde, dice usted, adquirió este hombre la palabra? ¿Dónde adquirió esta mujer la unción? Amados, ahí en el aislamiento, en la soledad, cuando fue abandonado, cuando todos lo traicionaron, cuando todos lo dejaron. Allí fue la universidad y la escuela para ese hombre y esa mujer de Dios. Hermano querido, no te vas a librar, no nos vamos a librar. Es parte del proceso y el recurso que Dios preparó para ti, para mí. Sin ello no podemos hacer la obra. No estamos capacitados, hermanos queridos, no estamos. Así que prepárate. Lo primero que quiero que sepas, ¿estás solitario? ¿Estás solitaria? ¿Ya viviste el desierto y vas a mitad del desierto, vas saliendo de la soledad? Qué bueno. Pero si tú estás viviendo esto, lo primero que te quiero decir es: ubiquémonos. No hicimos nada, no es un castigo, es porque Dios tiene un plan con nosotros, amén. Mire lo que dice Oseas capítulo 2, 14, porque el Señor me ha hablado de procesos. El Señor me vuelve a decir: voy a seguir procesando a mi pueblo. ¿Por qué lo tiene que hacer? Para estar listos, hermanos. Oseas 2, 14, mire lo que dice aquí: pero he aquí, yo la voy a traer y la voy a llevar al desierto y hablaré a su corazón. Fíjese lo que está diciendo: yo la voy a traer, la voy a aislar, la voy a llevar a la soledad y entonces le voy a hablar a su corazón. Porque sin ese proceso, aunque me hable, no lo voy a oír, hermanos. Porque estamos en un mundo lleno de ruido, lleno de afanes. Si Dios no me aísla, si Dios no te aísla, si Dios no te lleva al desierto, a la aridez, no te habla tu corazón, pero tú no lo oyes. No lo escuchas. Entonces primero te mete a la soledad, al desierto, y luego dice: y luego voy a hablar a tu corazón. Así que, mis amados, todo lo que estás viviendo, desiertos, aislamientos, rechazos, tristezas, enfermedades, lo que Dios ha permitido a tu vida, Dios lo preparó para encontrarse contigo. No está Dios enojado. Si hoy lo puedes ver, tú vas a sacar el mejor provecho. Y vamos a hacerlo, hermanos. Yo en estos días, yo le he dicho: Señor, no permitas que me ponga triste cuando miren, hermanos queridos, yo sé, hay varias personas, empezamos a orar, ¿verdad? Tengo muchas amigas aquí, hermosas intercesoras, ¿verdad? Amiguitas de la iglesia, y de repente estamos orando porque el Señor les va a dar un proyecto, y de repente me avisa la amiguis: oye, pastora, pues fíjate que me están dando un trabajo, quién sabe en dónde. Y yo así: hoy pues estamos orando que Dios los prospere y los promueva, y cómo me voy a enojar si se los lleva a Dios. Pues qué bueno, nada más que cuando son 15 y cuando ya no me queda casi ninguna, dices tú: ay, caray. Entonces te das cuenta cómo cada quien vive su proceso. También nosotros como pastores, ¿verdad? Vivimos nuestro proceso porque los amamos. Imagínense, de repente la hermanita con la que oro y de repente ya no está, ¿verdad? Porque el Señor la movió, porque el Señor la transfirió a otro lugar, claro, con bendición, pero al final de cuentas nosotros también vivimos esa soledad, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comprende lo que Dios está haciendo contigo. Y vamos a ver un personaje. En la Biblia está lleno de personajes que fueron sometidos a una espantosa soledad, abandono, a procesos horribles. Pero podemos ver esos personajes al final del día. Podemos ver a esos personajes cómo les fue formado el carácter y los cambios tan hermosos que hubo. Y podemos hablar de muchos, pero vamos a hablar de uno que a mí me conmueve mucho. Y vamos a ver José el soñador. José el soñador, un muchacho hermoso, amados, que su papá lo amaba. Lo amaba, tenía sueños, tenía visiones. Su papá le hizo una túnica de colores que provocó muchos celos entre los hermanos. Un muchacho que no era el primogénito, porque en aquel tiempo se le hacía la túnica de colores al mayor, al primogénito. Por eso causaba enojo. A veces dicen: oye, pues ¿por qué los hermanos le tenían celos? Porque no era el primogénito.
Y se le hacía la túnica al primogénito. ¿Y por qué? ¿Y por qué su padre Jacob le hizo la túnica de colores a José? Porque aunque no era el primogénito de los hermanos, sí era el primogénito profético. Es decir, era el joven que tenía el llamado sobre la familia. Al hacerle la túnica de colores, por supuesto, provocó enojo entre sus hermanos, porque obviamente no era la costumbre, pero era porque Jacob percibía muy claro el llamado de José. Pero esto provoca celos, esto provoca enojos en los hermanos y mete a José en un proceso tan doloroso, hermanos, que cada vez que leo la historia de José digo, ay Padre, de veras, no hubo un ministro. Usted vea los personajes bíblicos, todos pasaron soledades, abandonos, aislamientos, desde un Job, un David, amados, desde mira, Elías se deprimió, hermanos. Tuvo que mandarle Dios ángel y tuvo que mandarle cuervos a alimentarlo porque se le deprimió el hombre. Hermanos queridos, la soledad es terrible. Elías se deprimió después de que había hecho tremendos milagros. Oye, el profeta mató a los profetas de Baal, hizo una obra tremenda, descendió fuego del cielo y el hombre se deprime. ¿Esto qué quiere decir? Lo que les decía, la soledad es verdaderamente insoportable. El proceso es feo, es fuerte. Para que Elías se hubiera deprimido después de lo que hizo, ¿cómo te deprimes? Para que usted vea lo que le estoy diciendo. El proceso es verdaderamente difícil. La soledad, hermanos, cuando nos sentimos solos, abandonados, cuando todos se fueron, cuando no encontramos una palabra, cuando en verdad estamos solos, porque en verdad no es que estemos imaginándonos, en verdad a veces nos quedamos solos. Es muy doloroso. Así que vemos a un José, ¿verdad? Y en el capítulo 37, mis amados, de Génesis nos habla de ese José, ¿verdad? Y yo quiero que usted vea, mire lo que dice en Génesis 37, 2, 3 y 4. Nada más así como para ir viendo un poquito la vida de José, porque tenemos también un David. Oiga, si hubo un hombre que vivió la soledad fue David. Y no solo la soledad, la persecución de Saúl. David fue un hombre muy solitario, un hombre muy abandonado, un hombre que vivió horribles momentos de aislamiento. No más que la presencia de Dios, él encaminó, ¿verdad?, toda esa soledad hacia Dios. Y por eso vemos al cantor, al salmista, porque logró enfocar su soledad hacia el lugar correcto. Y usted aquí puede ver cómo la soledad, el aislamiento, la tristeza, el abandono es el recurso que Dios preparó para ti, del cual no te vas a poder salvar, porque Dios así lo ha preparado para nosotros. Mire lo que dice aquí en Génesis 37, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años el muchachito, ¿verdad? Él apacentaba las ovejas de sus hermanos, ¿verdad? Y dice la palabra, fíjense, amados, que era chismosón el José, ¿verdad? Porque dice aquí que él informaba a José, a su padre, la mala fama de sus hermanos. O sea, todo el que le hace una túnica de colores también era bien chismoso, ¿verdad? Como dicen, bien dedo, ¿verdad? Y venía, oye, mis hermanos se andan portando mal, mira que hicieron esto. Y bueno, además, bueno, ¿verdad que Dios tenía que trabajar con José? ¿Verdad que había un temperamento que procesar? Usted ve a José, era presumidón, chismosón, y sí, tiene que decirle a su papá. Pero usted ve, mis amados, cómo en ocasiones dice, bueno, y José, ¿por qué necesitaba proceso? Usted va a ver al José, después del proceso, un José bien diferente. Como usted puede ver un Jacob que era muy mentiroso, engañador, pero vemos al final del día a un Jacob bendiciendo a sus 12 hijos, un hombre procesado. Vemos a un Job, hermanos, el mismo Job, amados, que después de un proceso de juicio, amados, sus 3 amigos que fueron a ver qué le pasaba, lo juzgaron y le dijeron, de que hiciste algo has de haber hecho. Juzgado, señalado por sus amigos, y al final del día dice Job, ¿verdad? Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Pero cómo? Porque después de los procesos usted ve un personaje, al final del proceso usted ve otro. Y usted puede ver el cambio en esos personajes, su forma de hablar, su carácter, su trasfondo, su proceso, y son completamente diferentes. Si no hubiera estado ese proceso, eran verdaderamente personas que no podían ser usadas.
Usted lo puede ver, igual que tú y que yo. Si Dios no te procesa a ti y a mí, nosotros salpicamos el mensaje y hacemos muchas locuras. Tenemos que ser quebrados y procesados para ser verdaderos mensajeros del Dios vivo. ¿Estamos? Así que el José iba y le chismeaba a su papá. Y luego dice el versículo 3, y llamaba Israel o Jacob a José, dice que más que sus hermanos, que sus otros hijos. Dice en el versículo 3, y dice, porque lo había tenido en la vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Es lo que le digo. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice? Le aborrecían y no podrían hablarle pacíficamente. Cuando dice que no le podían hablar pacíficamente, yo me imagino que no podían tener una conversación como Dios manda. Yo creo que le gritaban, yo creo que se privaban porque dice, no podían hablarle pacíficamente. Aquí vemos a un José, amados, que vive el juicio de sus hermanos, pero esto no significa que Dios no tenga que procesarlo. Y empieza, mis amados, Dios a preparar algo muy fuerte para José, como te lo ha preparado a ti y a mí, amados. Procesos que en ocasiones decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo he vivido lo que he vivido, Señor? Muchos de nosotros hemos sido procesados desde tiempos atrás, desde niños, desde años atrás, ¿verdad? Yo soy hermana mayor y cuidé a todos mis hermanos queridos. Todavía mis hermanos están viejotes de 50 años y todavía ando detrás de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor me permitió cuidar a mis hermanos para poderme confiar su iglesia. Si no cuidas a tus hermanos, Karima, menos vas a cuidar mi iglesia. Si cuidas a tus hermanos, estás preparado para cuidar mi iglesia. Y es verdad, hermanos, Dios nos empieza a procesar, Dios nos empieza a tratar. Ni se ha imaginado usted, pero desde que usted era niña, niño, Dios ha trabajado contigo para procesarte y para llevarte hasta este momento. Y quiero decirte que Dios todavía no termina. Así que vemos ahí, mis amados, que a un José, que Dios comienza a trabajar con él. Y vemos, amados, que José finalmente termina en una situación muy penosa. Los hermanos verdaderamente lo aborrecen y llega un momento que hacen algo terrible. Fíjese lo que hicieron, hermanos, lo vendieron a unos ismaelitas y se lo llevaron y le dijeron a su papá que un animal por ahí lo había matado, ¿verdad? Y venden a su hermano y se deshacen de él. ¿Dónde va el muchachito de 17 años? Pues termina en Egipto, vendido por sus propios hermanos y se lo llevan. Fíjese nomás, ¿verdad? Así que sucede que Dios permite. Y dice, ¿por qué Dios permite eso? Es el muchachito del llamado, es José el soñador. Es el muchacho que tiene el llamado profético, sí, pero Dios necesita procesarlo para el plan que Dios tiene para José. Y dices tú, pero ¿por qué el Señor va a permitir que yo viva este desierto, esta traición, este bochorno? ¿Por qué Dios va a permitir esta traición tan horrible? Lo tiene que permitir, mis amados, para formar en nosotros carácter. Y Dios, amados, permite todo esto en José. Terminó en Egipto. Para no hacerse la más larga, la historia es muy larga porque son varios capítulos, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? La esposa de Potifar, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad? Se le quiere colgar al cuello, dijo qué guapo está y bueno, le quiere dar de besos. El muchachito se sale corriendo, ella lo acusa, termina en la cárcel. José termina en la cárcel, hermanos queridos. ¿Usted puede imaginarse el muchachito en la cárcel difamado? Allí metido. El hijo de su papá, tan amado por Jacob, por Israel, termina en una cárcel completamente solo, traicionado en Egipto, solo, completa, sin su papá, sin su familia. ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios está trabajando con el carácter de José para el plan que Él tiene. En esa soledad yo imagino, hermanos queridos, los días y las noches que José vivió solo. Se despertaba llorando, se anochecía llorando y él llorando. Un muchachito de 17 años en Egipto. ¿Usted puede imaginar todo eso? Así que en muchas ocasiones nosotros también hemos vivido esto. Situaciones que no entendemos. Dios me abandonó, es que quién sabe qué hice, me habrán hecho brujería. A lo mejor me hicieron brujería. No, hermano, nadie te hizo brujería.
Lo que estás viviendo está calibrado, controlado por el Dios vivo para trabajar contigo y conmigo. Esta soledad, este aislamiento, este proceso que estás viviendo de desierto y de aridez está preparado por el Dios eterno para trabajar con nosotros. Así que ahí en la cárcel, en ese lugar, este muchachito lloraba desesperado y empieza el proceso. Imagínense todo lo que pasó José. Fíjense, hermanos. Primeramente, imagínense cuántas veces pensó en sus hermanos. A lo mejor al principio los maldijo. A lo mejor al principio estaba lleno de ira. A lo mejor al principio cayó en ira y los primeros años fueron de ira y de maldiciones y de decretos. Pero luego empezó a perdonar. Fue un proceso al punto, amados, que el Señor trabajó con el corazón de José y perdonó a sus hermanos. Y no fue, amados, porque después Dios le permite a él encontrarse con sus hermanos. No fue, hermanos, hasta que Dios sanó el corazón de José que él tuvo el encuentro con sus hermanos. No llegaron sus hermanos cuando él estaba en amargura, sino que hasta que José había sido sano. ¿Cuántos años pasaron? Fueron muchos, hermanos. Las primeras emociones de José eran de ira. Vaya usted a saber todo lo que escupía de coraje, porque es un ser humano, hermanos. Ese proceso en la cárcel de soledad lo fue llevando a muchas actitudes, palabras, al punto, amados, que cuando José ya tuvo el encuentro con sus hermanos, estaba sano de su corazón y los pudo bendecir. Todo esto son procesos que Dios nos lleva. No tendrás encuentros con personas hasta que tu corazón sea sanado. Y eso va a tardar a veces tiempo, porque un desierto puede durar años. Pero en esta noche, amados, si nosotros nos enfocamos y nos alineamos, el desierto puede ser más corto. Y nosotros nos podemos alinear a la voluntad de Dios y decirle al Señor: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué estás buscando de mí? Te estoy quebrando, quiero que dependas de mí, te estoy quitando los apegos. Hermanos queridos, muchas mujeres y hombres también viven la decepción de seres queridos. ¿Por qué me pasó esto? Porque el Señor te está quitando los apegos. Cuando nosotros dependemos mucho de la gente, ¿verdad? Dependemos mucho de los seres humanos, casi prácticamente lo hacemos nuestro Dios a la persona. Y Dios permite a veces, amados, que venga la traición, que venga el desánimo, que venga ahora sí que la decepción, para quitarnos esos apegos, porque Dios no quiere, amados, que en tu corazón tú dependas del ser humano como si fuera tu Dios. No quiere eso. Él es el que te sustenta, Él es el suficiente. Por eso Dios va a permitir ese abandono y esa soledad, ¿verdad? Así que estando en la cárcel empieza Dios el proceso con José. Yo nomás de imaginarme esa cárcel, el muchachito creciendo ahí en la cárcel, los corajes, mis hermanos me vendieron, me quitaron a mi papá, me vendieron acá, terminé en Egipto, luego acá terminé en la cárcel y miles de cosas. Pero Dios comienza a hacer la obra en José. Y Dios, amados, ahí en el aislamiento, Dios empieza a ver tu cambio. Empieza a ver cómo hay madurez, cómo tu fe se vuelve firme, cómo te quita los apegos, cómo te vuelves a la presencia de Dios, cómo te vuelves un adorador, una adoradora, cómo dependes de la palabra y empiezas a madurar y enfocarte a Dios. Y Dios entonces comienza a llevarte ahora en un proceso de, ahora sí, de sacarte, porque cuando se cumple el propósito de ese aislamiento, el proceso termina. Dice Dios: ya estás listo para lo que yo tengo para ti. Ya tu corazón ha cambiado, tus pensamientos han cambiado, tus apegos han cambiado. Ahora me amas, ahora buscas mi presencia, yo soy tu sustento. Pero aparte pasan otras cosas, hermanos queridos, que esto es importante saber. Una de las cosas que Dios hace en el aislamiento y en la soledad es llevarnos a que oigamos la voz de Dios. Y eso no es fácil, hermanos. Que se calibre nuestro oído a oír la voz de Dios es algo que requiere proceso. Y ese proceso se logra en la soledad. Aprender a oír la voz de Dios, aprender a callar los ruidos que nos rodean. Mi propia voz, porque son 3 voces en el desierto: la voz del diablo, la voz de Dios y mi propia voz. Las voces que me rodean no es fácil diferenciarla. ¿Dónde la voy a aprender? En la soledad, en el abandono. Sí, allí en esa recámara donde lloras, donde no hay nadie.
Allí Dios nos está enseñando a oír su voz. Sin este proceso no estamos capacitados, estamos inmaduros, no lo vamos a lograr, hermanos. No discuta con Dios, Dios está en el asunto. Vamos sacando el mejor provecho. Así que José empieza a madurar y empieza a crecer y empieza a perdonar en la cárcel. Y Dios ve que José ya entra en una madurez, pero acuérdense que ya tenía el dones, tenía el don de soñar, era un profeta, ¿verdad? Tenía sueños. Y ahí Dios dice: ya terminé contigo, José, vas a salir de la cárcel, porque aquí lo más lindo, hermanos queridos, después del desierto, después del aislamiento, después de esa horrible soledad, esos momentos de lágrimas, de aislamiento, donde no todos te dejan, y tú has aprendido a la lección, hermanos queridos, porque tú le pones límite a tu desierto. Entre más tardes en aprender la lección, más largo se vuelve la soledad. No es posible que un desierto no es para siempre. El desierto es temporal, la soledad es temporal, pero si tú tardas en aprender la lección, se vuelve largo, se vuelve crónico, se vuelve desgastante. Pero si tú te alineas y aprendes la lección, el Señor dice, te saca y luego te promociona. Dice, ya está listo, ahora te saca y te promociona. ¿Qué pasó con José? Estando en la cárcel, el Señor lo ve. José ha madurado, ya no es el presumido, ya no es el chismoso, ya aprendió a valorar muchas cosas ahí en la cárcel, perdonó ya a sus hermanos, porque él pasó por muchas emociones después de haber sido vendido. Acuérdense que le quitaron a su papá lo amaba, y ahí él está procesado. Entonces Dios ve que se logra y lo saca de la cárcel y lo promociona, hermanos queridos, y lo manda y lo hace el segundo de Faraón, el segundo de Egipto. Lo manda a ser el hombre más poderoso de Egipto. Dices tú, ¿qué es este Dios? Primero lo mete a la cárcel, primero lo procesa, lo aísla y ahora lo sube. No lo subió a cualquier lugar, era el segundo de Faraón, hermanos queridos, ¿verdad? Mire lo que dice en Génesis 39, ¿verdad? Del 1 al 4. Porque después del desierto, después de ese aislamiento, el Señor te va a poner en un lugar de influencia. No es, amados, sino hasta después de ese proceso que estás listo, que estás lista, y es cuando el Señor te promociona. Por eso, mis amados, cuando el Señor ponga un ministro, que usted lo ve en las redes, en un lugar, usted lo primero que debe de pensar, ¿quién sabe de dónde viene ese ministro? ¿Quién sabe si el Señor, verdad, lo va sacando del desierto? Tú no sabes los procesos que ese hombre, esa mujer viene viviendo. Mire lo que dice la palabra. Llevado pues, dice ahí, José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero ¿qué dice? Mas Jehová estaba con José. Y esto es importante, hermanos, Dios está contigo. Estás solita, estás solito, te dejaron todos. Dios está contigo. Dios está conmigo en medio de la soledad. Pero dice, Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Ahí estaba, amados, en medio del proceso, la gracia de Dios y el favor de Dios sobre José. Y que todo lo que él hacía, dice que Jehová lo prosperaba. Porque eso es lo que sucede, hermanos. Sí, venimos de procesos, pero Dios está con nosotros y está el favor con nosotros. Y dice, y así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y a él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Hermanos queridos, Dios te va a llevar y te va a promocionar y te va a posicionar después de este proceso. Porque el Señor cumple su propósito en medio de todo eso. Dios cumple su propósito, cumple su plan, ¿verdad? Y Él se manifiesta de una forma muy preciosa. Así que vemos a un José procesado, ya perdonó a sus hermanos, se hace el segundo de Faraón, hermanos queridos. ¿Y qué sucede? Pues José extrañaba a su papá. Lo ponen como segundo de Faraón, vino un hambre en aquel tiempo en la tierra.
Y como Dios, hermanos, nada se va, nada se mueve sin que el Señor lo permita. Dios, que ya había terminado de trabajar con el carácter de José, permite que la familia de José venga a buscar alimento, porque en Egipto, ¿verdad? Él tenía graneros y él tenía, José había, Faraón, ¿verdad? El egipcio, ¿verdad? El líder lo había puesto a cargo de todos los alimentos y solo había alimento en ese lugar. Así que los hermanos de José vienen a buscar alimento porque Dios tiene todo bajo control. Los atrae a José, José los ve. Ellos no reconocieron a José, pero José ve a sus hermanos y dice: ahí están mis hermanos, han venido a buscar a Egipto comida. Y él planea todo para ver a su padre. Como Dios ahora tiene a José en otra posición, ahora él es líder, ahora él tiene el control, pero no tenemos a un José vengativo, no tenemos a un José vanidoso, soberbio, sino un hombre procesado. ¿Se da cuenta la diferencia? Si no hubiese vivido José el proceso del quebranto, nos encontraríamos con un hombre vengativo, altivo, soberbio, pero aquí nos encontramos con un hombre moldeado a la imagen de Dios. Y esto es lo que pasa con nosotros. Por eso nos procesa, hermanos queridos. Por eso el Señor permite el aislamiento, la traición, el abandono. Por eso permite que nos dejen los familiares, que nos traicionen, que nos quedemos sin nadie. Hay personas que viven procesos muy duros de traición y deslealtad de seres muy queridos, ¿verdad? Otros pueden vivir pérdidas, a veces no es traición, sino pérdidas, ausencias, muertes de seres queridos, que son procesos dolorosos. Aprender a vivir sin un ser querido, ¿verdad?, que era muy importante para nosotros, es también un proceso. Así que vemos después a un José diferente, hermanos queridos, un José diferente. Cuando se encuentra con ellos, ¿verdad?, les da alimento, ¿verdad?, puede ver a su papá anciano, lo abraza, llora, porque está larguísima la historia, son varios capítulos. Y su padre dice: pensé que habías muerto, hijo, tus hermanos. Pues sí, se abrazan, los alimentan, no solamente a ellos, ¿verdad?, sino que puede mover alimento después de aquella hambruna que había en ese lugar, porque José fue preparado para suplir al pueblo de Israel, ¿verdad?, el alimento en medio de aquella crisis de alimentación que había. Dios agarró a un israelita, Dios agarró a José, lo mete a Egipto, lo pone de influencia ahí para poder alimentar la crisis que venía, ¿verdad?, de hambre en aquel tiempo. ¿Se fija todo lo que Dios tuvo que mover para poder usar a ese joven? Que si no hubiese sido de esa manera hubiera sido imposible o no se hubiera podido lograr el propósito. A veces, hermanos, el Señor nos va a meter en lugares que no imaginamos. A veces dices tú: ¿y qué hago yo aquí? Tú puedes estar en una oficina, en un lugar hostil. Dices tú: ¿pero qué hago aquí en este trabajo con esta gente tan fea? Hermanos, a veces estamos en un ambiente de trabajo muy hostil, bien indeseable, con gente fea. Dices tú: ¿qué hago aquí? Me voy a ir. Pregúntale a Dios para qué te metió ahí. Estás en una oficina con gente difícil, ya no ve lo duro sino lo tupido, y dile: Señor, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué me metiste en este lugar donde me siento tan fuera de lugar? No embono con nadie. Si nosotros queremos huir del proceso, estamos huyendo del recurso que Dios preparó para cambiarnos. ¿Estamos de acuerdo? No huyas, no te vayas. Habla con Dios, dile: Señor, ¿esto lo preparaste tú? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué estás trabajando en mí? Pues vemos entonces a un José, y mire lo que responde este José a sus hermanos después de que tiene el encuentro con ellos. Mire Génesis 50:20. Si no hubiera sido por el proceso de quebranto, oiga, José no les dice esto a los hermanos. Antes hubiera sido, los mete a la cárcel. Con que vienen a buscar comida, yo soy José quien me vendió, ustedes me vendieron, ahora me las van a pagar, ¿verdad? Porque así se pone uno en la carne. Mire lo que les dijo a ellos: ustedes pensaron mal contra mí, les dijo a sus hermanos, mas Dios, ¿qué dice? Lo encaminó para bien, dice la palabra, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
¿Por qué José pudo decir eso tan lindo después de que fue traicionado, vendido, le quitaron todo, lo difamaron, años en la cárcel? ¿Por qué este muchacho responde estas palabras tan lindas? Porque había sido quebrado, porque había sido formado a la imagen de Cristo. Había sido, todos sus afectos se les había sido quitados. Había aprendido a depender del Dios vivo. Había aprendido a saber que solo Dios lo podía sustentar. Sin ese proceso él no podía haber respondido a estas palabras. ¿Estás de acuerdo? Hermanos queridos, y esto es lo que Dios quiere. En otras ocasiones, en nuestra humanidad, en nuestra juventud, en nuestra impulsividad, responderíamos una cosa, pero después del proceso respondemos otra. De hecho, nos asombramos que ahora hablemos diferente. En otro tiempo nos volvemos intolerantes, vengativos, y a ver que no, que aquí, y de repente cambiamos. ¿Qué ha pasado? El efecto del aislamiento, de la soledad, nos ha quebrado. Nos ha enseñado que solamente Él tiene control de todas las cosas. Así que el proceso de soledad, amados, que llevó a José a convertirlo el segundo hombre más poderoso de Egipto, preparó a José para cumplir su propósito, ¿verdad? Primero lo sacó del mundo, de su ambiente de familia, y luego lo mete en Egipto. ¿Qué proceso, mis amados? ¿Qué proceso lo llevó Dios? Ya muchos de nosotros Dios nos ha llevado a procesos similares. Así que Dios lo hace. Amadas, la soledad, el aislamiento, el abandono, todo lo que la traición, lo que estás viviendo es parte del plan de Dios. Te lo vuelvo a decir. No te amargues, no pelees con Dios. Hoy le voy a animar. Miren, hermanos, yo siento que yo también estoy viviendo un proceso. Ahora como pastora en otro nivel, pero lo estoy viviendo. Cuando preparaba este tema lloré, hermanos. Dije, Señor, definitivamente que no se te va nada y que sigues trabajando con nosotros, ¿verdad? Para meternos. Ahora que viene, hermanos queridos, se los he dicho a las chicas, a las mujeres, este fin de año, ¿verdad? Busque hacer una jornada espiritual. Tiene una semana libre. No se ponga a ver películas que voy a ver en el Netflix. Ya en el Netflix no hay nada, hermano. Enciérrese, hermanos, y tenga una jornada espiritual. Agarre una semanita de hablar con Dios. Porque, hermanos, no pierda la oportunidad que Dios tiene para trabajar con nosotros, ¿verdad? Así que esta soledad es parte del plan de Dios. El aislamiento, todo esto, amados, son procesos que Dios usó, hermanos, para trabajar con ellos. Un Abraham, oiga, hermanos queridos, ¿verdad? Un Abraham, oiga, a ese estuvo peor. A él le dijo el Señor: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a llevar a la tierra que te mostraré. Ese es parte también de los procesos que Dios hace, hermanos, en la soledad. Cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tus parientes, sal de tus costumbres, sal de tus hábitos, sal de tu gente. Oiga, se dice fácil. Y se fue Abraham y obedeció. Pero salir de tu tierra y de tu parentela no es fácil, hermanos. La soledad. Hay personas que han vivido el ser sacados de sus familiares, pero Dios lo tiene en control. Hermanos queridos, déjeme le digo, en una ocasión me tocó ministrar una familia grande, y tenían como costumbre, hermanos, le digo yo, oiga, ¿no van a la iglesia? No vamos a la iglesia, pero nos juntamos todos los domingos. ¿Oh? Dije, qué curioso, pues si se junta toda la familia, eran un montonal, hermanos, porque que el tío, el primo, bueno, un montonal de gente. Pero, hermanos, cuando supe que se juntaban a jugar cartas y apostar, y jugaban bonito hasta eso, pero se la pasaban jugando y apostando. Sus vidas se iban, hermanos, allí, en eso. Y yo decía, qué tiempo tan perdido. Dice, ¿tú se divierten? Hermanos queridos, pasó algo muy fuerte en esa familia. Porque yo le dije, ¿todos los domingos no van a la iglesia? No vamos a la iglesia, nos juntamos, nos la pasamos muy padre, pero no, Dios no está aquí. Nos la pasamos padre, pero Dios no está aquí. Hermanos queridos, yo le decía, no hagan eso, porque Dios, tenemos que darle gracias a Dios por la vida. ¿Cómo, amados, eran tan unidos?
y uno de los miembros fue secuestrado y asesinado. Cuando cae esa prueba tan fuerte en la familia, cayeron todos en una amargura. Y ahí fue cuando yo fui a predicarles, hermanos queridos, y le dije: hermanos, han sido golpeados en algo que Dios permitió para sus vidas. Fue tanta la tristeza de la familia porque eran tan unidos, y Dios permite ese proceso tan doloroso para romper un hábito que había familiar, que parecía muy bonito, que bien juegan, ajaja, hermanos, pero estaban tan alejados de Dios. Dios no estaba allí en ese lugar. Y Dios permite ese proceso, ¿verdad? Uno de los miembros es secuestrado, parece gente mala, ¿verdad? Que secuestró a uno de los miembros y produjo un dolor increíble en la familia, y cayeron en un dolor muy grande. Ahí fue donde yo me tocó ir a predicarles y le dije: vuélvanse al Señor. Este dolor que están viviendo, Dios lo permitió para que ustedes sean sacudidos. Y hermanos, uno de los propósitos de la soledad es ordenar prioridades. Cuando Dios te mete a un proceso, ordenas prioridades. Y ellos tenían que ordenar prioridades, tenían que recapitular, tenían que revisar sus hábitos, sus costumbres, su tiempo, en qué se va. Era jugar, era reírse y todo eso, pero en nada en todos los días Dios estaba, nada. Y Dios permitió ese proceso tan doloroso, y yo les hablé de eso. Le dije: lo que Dios ha permitido, hermanos queridos, los ama tanto el Señor, que Dios ha permitido esto a sus vidas. Yo creo que es el tiempo de volvernos al Señor. La señora, la mayor, ahora sí que la más fuerte, lloraba tanto y decía: gracias por la palabra, gracias por la palabra. Así que en la soledad también Dios nos da la perspectiva correcta. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de las costumbres que tienen en tu casa, sal de esas reuniones donde hay cartas al albur, donde toman. Hermanos queridos, hay familias que cada fin de semana es una tomadera. Sí, todos muy unidos los hermanos, todos bien borrachos, pero todos bien unidos. Entonces son hábitos que Dios quiere romper, y nos permite, hermanos, los quebrantos. Y Dios tiene que poner su mano disciplinatoria, su mano donde permite cosas que le rompe el corazón a la gente, porque tienen hábitos que Dios tiene que romper. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, quita los hábitos que hay en casa que no le agradan al Señor. Así que Dios permita todo eso. Él quiere alinearnos con su propósito. Él quiere que sepas que no estás en esta tierra de vacaciones, estamos en esta tierra para cumplir un propósito. Ordena tus prioridades, ordena tus prioridades. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus entrañas, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor lo está dando la pauta. Tu prioridad es el Señor. Pero ¿qué pasa, amados? Traemos muchas cosas, y es en la soledad y en el desierto donde prioridades, Dios mismo. Así que yo te voy a decir: no evites la soledad. Si Dios te dejó solo y estás en un proceso, no la evites, no salgas de ahí. Dios lo preparó, esa soledad horrible, ese aislamiento, ese abandono, Dios lo preparó. Sí, es desesperante, hermanos, es desesperante sentirse tan sola. Es horrible levantarse y no hablar con nadie, no tener la conversación, el cafecito con mi amiga, y la amiga es con la que yo platicaba, que le decía: buenos días, ¿cómo estás? Hola, ya no está. No te deshagas de ese proceso. Dios lo preparó para ti, para encontrarse contigo. Amén. Él te va a dar su presencia, le vas a conocer como nunca le has conocido. Esa horrible soledad te va a llevar a traer el fruto de encontrarte con Él, al punto, amados, que será un parteaguas en tu vida espiritual. Algo va a marcar esta horrible soledad, esta desesperación, va a marcar tu vida espiritual de un encuentro poderoso con el Dios vivo. Y te vas a dar cuenta que en esos momentos de más desesperación, Dios se te está revelando. Este proceso es temporal, no es para siempre, pero es muy fructífero. Amén. El resultado es glorioso. Enfócate, no te amargues. Vuelve, gira, dile: Señor, ya entendí, esto que estoy viviendo tiene un proceso, lo formaste tú, lo preparaste tú. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a ordenar mis prioridades. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres, Padre?
Dios ha preparado esto para tener una intimidad con Él. ¿Cuál es la clave? Esta es la clave. Confía en Él. ¿Podrás hacerlo? Esta es la clave. De todo lo que te estoy hablando, la clave es que confíes. Es decir, tienes que confiar que esta soledad está calibrada por Él. Tienes que confiar que Dios está metido allí. Tienes que confiar que va a ser fructífero, que vas a ser ensanchado, que vas a ser crecida. Tienes que confiar que Dios está en control. Si no lo haces, si no confías, todo se cae por la borda. Entonces, ¿quién sabe dónde está Dios? Es que Dios me dejó, es que Dios me castigó y no va a haber provecho. La clave es esta: confía en Dios en este proceso. Tranquilízate y dile: Señor, estoy confiando que estás en el asunto. No me voy a desesperar, me siento muy sola, una soledad tremenda. Me siento desesperada, aislada. Me han abandonado mis amigos, o a lo mejor están ahí, pero por alguna razón no logro volver a engancharme como me enganchaba. Algo pasó. O fuiste cambiado de un lugar de trabajo a un lugar hostil y se volvió un desierto. A veces es el cambio de residencia, es el cambio de trabajo. Para los jóvenes puede ser el cambio de escuela. Hoy tienes que confiar que este proceso de soledad y aislamiento Dios lo preparó para ensancharte y crecerte y para encontrarse contigo. Dios lo preparó. Mire lo que dice el Salmo 4:1. Mire qué hermoso salmo. Dice: respóndeme, Señor, cuando clamo, dice el Salmo 4:1. Oh Dios de mi justicia, cuando yo estaba en angustia, ¿qué dice? Tú me ensanchaste. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Qué dice? Cuando estaba en la desesperación, ¿qué pasé? Crecí. Cuando estaba en la soledad, crecí. Me ensanchaste cuando todos me abandonaron, porque entonces me enfoqué en ti. Cuando me la pasaba viendo a mi esposo como mi Dios y mi esposo me dejó, hermanos, Dios permite también esas cosas porque en ocasiones nos agarramos de los seres queridos, ¿verdad? Y los hacemos nuestro Dios. De repente los sustentos, ¿verdad? Las fortalezas ya no están. Y dice Dios: en medio de eso vas a depender de mí. Cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. En este proceso te vas a encontrar con Dios, hermanos. No te vayas a resistir. No te pelees con Él. Lo más lindo que te voy a decir: no estás solo. Es que el asunto es que emocionalmente estás pensando que estás solo. Es que si estoy solo, pastora, estoy bien sola. No estás sola. Dios está contigo. Ahí está Dios. Está ahí mirándote. Es que me deja llorar. ¿Sí te va a dejar llorar? Y no te va a quitar la mano, ahí te la va a dejar. ¿Para qué? Para que todo de ti sea alineado al Señor. José, amados, fue vendido, fue esclavo, fue difamado, fue traicionado, fue a la cárcel, lo difamaron, hicieron de todo con él, lejos de su padre, que era, yo creo, el dolor más grande que él tenía. Pero después, amados, de imaginarlo las noches y los días de soledad, podemos ver, amados, ¿verdad? Que tal vez él dijo muchas veces: yo creo que le haber dicho a Dios: me abandonaste. ¿Y dónde estás, Dios? En verdad me has abandonado. Y aquí, mis amados hermanos queridos, podemos ver, ¿verdad?, que hasta el mismo Jesús llegó a vivir procesos. Jesús, hermanos, te comprende a ti y a mí. Jesús también vivió el abandono, vivió el abandono de sus amigos. En un momento, hermanos queridos, Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pasó, hermanos? Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, cae todo el pecado en el cuerpo de Jesús, hermanos. El Dios vivo, el eterno, el ser maravilloso, santo, no se puede mezclar. Estaba el Padre siempre unido a Jesús. En un instante el Padre se quita de Jesús, cae el pecado en Jesús y Jesús se siente, hermanos, deje usted el pecado, la lejanía de ese Dios vivo que en ese momento se aleja porque está cayendo el pecado en Jesús, y Jesús se siente abandonado por Dios y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto te hace ver, hermanos, que Jesús nos comprende. Jesús sabe lo que es el abandono, la traición, la soledad, esa horrible soledad, hermanos queridos. Así que nosotros podemos ver que todos los hombres fueron procesados en soledad. Oiga, hasta un Jonás. Estaba leyendo yo que un Jonás, oiga, lo mandó al vientre de un pez.
para que ella entendiera que era un desobediente. Oiga, que el Señor que no nos mande en la panza de ningún pez, hermanos. Que Dios nos libre de esos procesos, ¿verdad? Que usted no quiere que, ni yo tampoco, en el nombre de Jesús. Así que mis hermanos queridos, vemos a un José que Dios había enseñado. Vemos, hermanos, un Abraham que entendió lo que era: sal de tu tierra y de tu parentela, deja los hábitos de tu casa. Hermanos queridos, eso es bien duro. Cuando, hermanos, miren, para nosotros los que somos creyentes, ¿verdad? Y que llega un momento que Dios nos dice: rompe los hábitos que hay en tu casa. Hermanos, hay personas que no soportan el poder tener que decirle a un familiar: bueno, mira, ¿sabes qué? Todos los 24 nos veníamos a ponernos bien borrachos, pero mira, ¿quieres que ya me hice cristiana y ya no quiero tomar? Hermanos, tú no les vas a caer bien a tu familia. Y va a llegar un momento que también te vas a sentir rechazado. Van a tener su fiesta si no te van a invitar, ¿verdad? Es que ya se volvió muy sangrón. No, lo que pasa es que vino Cristo a tu vida y ahora no embonas. Fíjate qué pesado proceso. Son procesos pesados, porque son tus familiares que tú quieres y ahora aquello se ha vuelto una situación difícil de tolerar. Así que lo primero que tienes que ver es que el Señor te ha permitido vivir este proceso, y entre ellos es aprender a oír la voz de Dios. Depende de Él. No huyas del desierto, no huyas de la aridez, no huyas del aislamiento, de esta soledad. Dios va a transformar tu corazón. Este plan es un regalo. ¿Lo puedes creer? Y dígale: Señor, gracias por esta soledad, gracias por este desierto, porque es un regalo para mi vida. Me voy a encontrar contigo, Señor. Esta tribulación va a traer a mí un peso de gloria. En esta soledad, en estos momentos de aislamiento, voy a aprender a oír la voz de Dios. Él va a ser mi prioridad, me va a quitar los apegos, me va a quitar los ídolos. Amados, porque cuando nosotros dependemos del marido, dependemos del novio, dependemos de los papás, son ídolos. Ellos me alimentan, ellos me succionan, me agarro de lo que sea. Y Dios te va a quitar todos para que nada más sea el Dios de la gloria quien te sustente. Hermanos queridos, el mismo Jesús, hermanos, también en el Mateo 4:1 dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ese capítulo dice que Jesús inició su ministerio. Usted se fija que Jesús no inició el ministerio sin haber sido llevado al desierto. Hermanos, ¿qué te puedo yo predicar si yo no he sido quebrantada? ¿Te voy a predicar puras vanidades? ¿Qué te voy a hablar si yo no he sido procesada? Ahora, los procesos no es un proceso, son varios procesos al paso de los años. Vamos cambiando, Dios nos prepara procesos, encuentros con Dios. Van pasando los años y Dios nos va procesando. Vamos cambiando, nos vamos volviendo más misericordiosos, más tolerantes. Nos volvemos más entendidos. Y eso no se aprende, amados. No se aprende en un libro. Se aprende en la soledad, hermanos queridos. Se aprende en el desierto. Se aprende en el quebranto. Incluso, hermanos, podemos ver un matrimonio joven. Cuando estamos jóvenes, hermanos, educamos a los niños. Cuando ya somos grandes, ¿cómo entendemos cosas que no entendíamos cuando éramos jóvenes? Que teníamos la pasión, el impulso, la fuerza. Cuando vamos haciéndonos más grandes, nuestro carácter cambia porque fuimos más quebrados. Todos vamos cambiando. Entre más pasan el tiempo, nos volvemos mejores para ser usados. Yo le puedo decir, hermanos, tengo 55 años y yo le puedo decir, hermanos, después de los 50 apenas me siento que empiezo a ser un poco útil para el Señor. Creo que antes cometía más errores. Creo que, hermanos, decía muchas cosas que no tenían bases. Creo que ahora soy más firme y más definida. Pero, ay, pastora, me tengo que esperar hasta los 55. Pues mire, hermanos, los procesos, los quebrantos, ¿verdad? Cuando tiene la fuerza, cuando uno es joven, uno atropella a la gente. ¿Por qué le atropella a uno? Porque tiene uno mucha fuerza. Pero dice la palabra: a los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cómo cambia, hermanos, uno cuando es quebrado? Cuando nuestras fuerzas, nuestra sabiduría, Dios la mina.
Y entonces nos volvemos, hermanos, más dependientes de Dios, menos insolentes, menos altivos, y aprendemos a ser más útiles para Dios. ¿Qué es? Los procesos. ¿Qué es, hermanos? La soledad. Que Dios nos empieza a tirar nuestra fuerza y empieza el Señor a decirnos: no, no eres tú, soy yo en ti. Qué tremendo aprender esa lección, hermanos. No es cierto que se aprende con un librito, con un manual, con una prédica. ¿Sabes dónde lo vamos a aprender? En la soledad, en el aislamiento, en esa enfermedad, en ese dolor, en esa pérdida, en esa ausencia, en esas cosas que Dios permite en nuestra vida. Ahí lo vamos a aprender. Por eso vemos, hermanos, hombres de Dios cambiados. Un Abraham que fue el padre de la fe. Oiga, hermanos, para que Abraham, Dios le dijera: sacrifícame a tu hijo, al único al que tú amas, y el hombre le presenta a Isaac directo a sacrificar. ¿Usted cree que Abraham aprendió eso de la noche a la mañana? Y cuando lo va a sacrificar, le dijo Dios: detente. Viene un ángel y le dice: detente, no lo mates, ya conozco que tú temes a Dios. ¿Usted cree que eso lo aprendió de la noche a la mañana? Claro que no. Son procesos de años, de quebranto, de lágrimas, de quedarse mucho tiempo solo, de quedarse mucho tiempo aislado, de perder sus fortalezas, de noches, amados, de incertidumbre, de dolor, para formar un hombre de Dios que sea capaz de llevar un mensaje. Por eso, hermanos, ¿cuánto le cuesta a Dios formar un hombre, una mujer de Dios? ¿Cuánto le cuesta a Dios? Años. Nosotros le hemos costado a Dios. Por eso le decía: nosotros no llevamos un mensaje, tú eres el mensaje. Tus hijos no llevan un mensaje, desde ahorita te digo, tus hijos son el mensaje. Así que el Señor tiene control. Ahora la pregunta es: ¿qué actitud vas a tomar? ¿Qué vas a hacer? El desierto, la aridez, la soledad no es para matarte. Dios no planeó esto para acabarte. Dios no planeó eso sino para prepararte, para impartirte, para enseñarte. Pasando este tiempo, te vas a dar cuenta lo mucho que has aprendido, ¿verdad? Así le dijo el Señor a Pedro: Pedro, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. Yo rogué por ti para que tu fe no falte. Cuando regreses de ese zarandeo, de ese proceso y ese dolor, vas a fortalecer a tus hermanos. Hermanos, no estamos listos para levantar a nadie si no hemos vivido el proceso. No estamos listos si no hemos tocado fondo, porque solo el que te ha tocado fondo entiende lo que es que otra persona toque fondo. Y qué diferente es una persona que lo aprende la lección. Qué diferentes son sus palabras. Qué diferente habla una persona que conoce el fondo, ¿verdad que sí? El que conoce la pérdida, el fracaso, la bancarrota, el abandono, la soledad, el dolor, la ausencia y la pérdida. Qué diferentes palabras habla de aquel que no ha sido quebrado, ¿verdad que sí, hermanos? Por eso hoy te quiero decir que el Señor tiene un plan contigo. Hoy nos vamos a tener una buena actitud. Hoy vamos a decirle: Señor, voy a tener una buena actitud, no me voy a amargar esta soledad tan horrible. Señor, ayúdame a llevarla. ¿Qué voy a hacer? Voy a apurarme a encontrarme con ese Dios vivo, ordenar mis prioridades, a hablar con Dios, a oír la instrucción, porque lo que vamos a recibir son instrucciones. Esta soledad, vamos a recibir revelación, instrucciones para lo que el Señor quiere hacer. Así que el Señor nos dice muy claro, ¿verdad? Yo te voy a impartir, te voy a enseñar, te voy a alinear con mi plan, te voy a llevar a un nivel que tú no has imaginado. Yo quiero decirte, mire lo que dice Isaías 41:10. Quiero enseñarte este pasaje. Dice: no temas, porque yo estoy contigo, dice la palabra. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre que dice, te voy a ayudar. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Si hoy te enfocas y ya dejas de pensar que la soledad que estás viviendo es un castigo, es que algo hice, y piensas que Dios lo planeó,
que lo tiene todo bajo control y que lo mejor que puedo hacer es decirle a Dios, aquí estoy. Mira lo que dice Isaías 43:2. Isaías 43, Dios dice: cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, te vas a dar cuenta, y esto es algo bien tremendo, que vas a pasar procesos terribles y te vas a dar cuenta que el diablo no te hizo nada, que lo que tú temías no llegó, y te vas a dar cuenta que lo que parecía que te mataba, te abrumaba, no se logró. Así que yo te voy a decir, no evites la soledad. No trates de buscar al amiguis, al amigo, me voy a ver el Netflix. No evites la soledad. Es el proceso que Dios preparó para ti. Lo preparó para encontrarse contigo y conmigo. El Señor está buscando esa soledad para hablar y revelarte cosas. Te quiere hablar, pero hay mucho ruido en ti. Y en la soledad va a callar esas voces y tú vas a oír la voz de Dios. Hermanas queridos, la soledad es necesaria. Dios te separó de tus amistades, te las quitó. Te quitó la gente, las relaciones, las reuniones. Te quitó las influencias. Dios le dijo a Abraham: sal de allí. Y este alejamiento a veces es incomprensible, porque la soledad es incomprensible, difícil de tolerar. Pero ¿sabe qué? El Señor la planeó. El Señor nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que todas las cosas, Romanos 8:28, nos ayudan a bien. Todo lo que estás viviendo, el rechazo, todo lo que estás viviendo, dice, todo ayuda bien a los que aman a Dios, aquellos que conforme a un propósito han sido llamados. Hoy el Señor dice: confía en mí, mujer, confía en mí, varón. Dios te está diciendo: confía en mí, que este proceso que Dios preparó, Él está en el asunto. Sin este proceso no puedes estar equipado. Dios está orquestando cada momento. Aférrate a Él. Vamos a agarrarnos de Él. Vamos a agarrarnos. Mira lo que dice, nada más para cerrar. Mira este pasaje de Isaías 43:19. Porque después de este proceso te vas a dar cuenta cuánto aprendiste. Te vas a dar cuenta incluso que subió la unción en ti. Te vas a dar cuenta que tienes dones. En el desierto te vas a dar cuenta, hermanos queridos, ¿verdad?, que recibiste una impartición y una instrucción. Mira lo que dice Isaías 43:19. He aquí, yo voy a hacer cosa nueva. Pronto va a salir a la luz. No la vas a conocer. Y mire lo que dice: voy a abrir camino. ¿En dónde? En el desierto. ¿Y ríos en qué? En la soledad. El Señor nos dice: esta soledad, este proceso es temporal. Cuando logre lo que quiero lograr en ti, yo te voy a sacar y te voy a promocionar y te voy a posicionar, y te vas a dar cuenta todo lo que aprendiste y todo lo que recibiste, y entonces entraremos en otra dimensión. Hermanos queridos, yo te voy a decir, Dios me hablaba de esos procesos para su pueblo. Son procesos que Dios está trayendo. Muchos de ustedes están en ellos. Hoy el Señor dice: confía en mí, confía en mí, confía en mí. No pierdas la confianza en Dios. Dios está en el asunto. Te puedes poner de pie y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: Señor, esta soledad, esta insoportable soledad, este aislamiento que has preparado para mí, este abandono de este ser que yo amaba o este ser querido, esta ausencia, este fracaso, esta situación económica, esta deslealtad, lo que tú quieras llamarle, Señor, estás metido en el asunto. Todo es para enfocarte en Dios, para encaminarte a Él. Vamos orando. Padre bendito, aquí estamos, aquí está tu pueblo. La soledad, el aislamiento, Señor, el desierto, la aridez, lo preparaste no para matarnos, para acabarnos, sino para encontrarte con nosotros. Yo te presento cada mujer y cada varón que está en este lugar.
Señor, tú no dices confía en mí. El Señor te dice, mujer, confía en mí. Confía en mí, varón. Yo lo preparé para hablar contigo. Yo lo preparé para enseñarte mi voz. Yo lo preparé para ensancharte, para equiparte, para darte instrucciones. Porque no he terminado contigo, porque tengo un plan. Señor, aquí estamos, Señor. Señor, estamos confiando en ti. Yo te ruego ahora mismo, Señor, que las personas que están en este lugar y los que van a escuchar a través de las redes, tú le des esa palabra de esas personas que se encuentran tal vez hospitalizadas, Señor, aisladas en algún lugar, aislados en un lugar solitario, se sienten abandonados. Padre, puedan entender que es un desierto, un proceso que tú preparaste para ensancharlos. Señor, oro por cualquier persona que pueda estar viendo y va a ver las redes. Ahora tú le hablas a esa persona que está mirando y que va a mirar esta reflexión. Señor, que tú estás metido en el desierto, que está viviendo, que traerás sanidad y medicina, que te revelarás con abundancia de paz y verdad. Señor, que abrirás caminos en el desierto y ríos en la soledad, que esta leve tribulación producirá un eterno peso de gloria, que serán ensanchados, crecidos, bendecidos, promocionados, que estarán equipados y preparados para lo que viene, porque tú, Señor, tienes un plan maravilloso. Ahora pues, Dios mío, te decimos, Jehová, estoy confiando.